Buenos días, soy Carlos Rodríguez, especialista en gestión humana, Departamento de Recursos Humanos, y he recibido algunas preguntas interesantes. Una de ellas que es muy buena es la siguiente: ¿cómo administrar el pago de las licencias médicas por enfermedad común? Esa pregunta es muy importante porque muchas empresas pues desconocen que tienen una obligación en el proceso del pago de las licencias médicas por enfermedad común cuando éstas aplican. Nos vamos a basar en la resolución 560-04 del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Allí, pues, se establece la obligación, pero también establece un procedimiento de cómo hacerlo, pasos a dar para hacerlo bien y cumplir con la ley de la República Dominicana. Quiero mencionarles primero que en esa resolución, el artículo 21, establece un punto interesante que dice del pago de los subsidios. Y dice lo siguiente: el pago de las prestaciones estará a cargo de la administradora de subsidio, quien lo hará auxiliándose de la intervención del empleador. Lo que aquí esta resolución establece claramente es que pues la obligación de pagar los subsidios, o digamos como algunos le llaman el salario, durante una licencia médica por enfermedad común, no es del empleador, no es de las empresas, sino que es del Sistema Nacional de la Seguridad Social. Eso se establece en el artículo 21. Y hay un párrafo interesante que tiene el primero de ese artículo 21, que dice lo siguiente, y analizamos: el pago del subsidio se realiza mediante el auxilio o la intervención del empleador. No obstante, dicho pago no se considerará como una obligación de éste frente al trabajador y no será tomado en cuenta para fines de cálculo de vacaciones, salario de Navidad y de participación individual de los beneficios de la empresa, pues el contrato de trabajo se encuentra suspendido tal como lo establece el artículo 50 del Código de Trabajo de la República Dominicana. Así es que este párrafo viene a aclarar el artículo 21, a ponerlo bien claro, que aunque el empleador participa en el proceso, pues establece que no es el responsable del pago, sino que es la administradora del sistema, el sistema de la Seguridad Social de la República Dominicana. Es bueno saberlo porque muchos empleados de las empresas creen que por el hecho de estar laborando en esa empresa donde está, pues la empresa ya tiene una obligación con ese empleado, de pagar el salario cuando está de licencia médica. Y aquí establece que no, que el empleador no tiene ninguna responsabilidad en el pago. Sí es parte del proceso, y veremos más adelante cómo es que es parte del proceso, pero no es responsable del pago, que no les corresponde a las empresas pagar el salario durante una licencia médica. En el párrafo tercero de ese mismo artículo, el 21, establece lo siguiente y analizamos: en caso de que el trabajador no pueda recibir su subsidio a través del empleador, éste podrá transmitir la solicitud directamente a la administradora del subsidio, de conformidad al procedimiento establecido para estos fines, pudiendo en todo caso ser asistido por la DIDA. Aquí está aclarando nuevamente el punto. Ahora, en el artículo 22 establece lo siguiente: procedimiento para la entrega de los subsidios. Estamos hablando
subsidios o el pago del salario que corresponda a una licencia médica por enfermedad común. Establece lo siguiente el artículo 22. Se establece un procedimiento de reembolso de pago del subsidio, de modo que los empleadores deben avanzar mensualmente a los trabajadores el pago de los subsidios, con derecho a ser reembolsado mensualmente por la administradora del subsidio. Entonces, lo que establece el artículo 22 claramente es que entonces, pues, las empresas van a avanzar el subsidio que la Seguridad Social establezca para un empleado en caso de una licencia médica. Va a pagarlo por adelantado las empresas. Y dice el mismo artículo, para ser reembolsado por la Seguridad Social. ¿Qué significa esto? Lo que significa lo siguiente. Las licencias médicas, cuando son pagadas, se pagan al empleador como un crédito a la factura que se le envía para ese día. Lo podrán ver, cuando ven la factura, podrán ver que hay un número en negativo debajo, especificando que eso es el pago del subsidio por una licencia médica. ¿Qué significa? Que si la empresa ha aplicado este procedimiento correctamente, ya la empresa habrá entregado con anticipación ese pago al trabajador por licencia médica. Importante este punto y tenerlo claro, las empresas deberían prestarle atención a este punto, porque es muy importante que cumpla con esto. El párrafo primero del artículo 22 dice lo siguiente y analizamos. El empleador deberá avanzar el pago de los subsidios cuando la administradora del subsidio le notifique a través de la plataforma habilitada para tales fines el monto estimado provisional del subsidio, una vez formalizada la solicitud. Entonces, aquí este párrafo primero pues aclara algo. Primero, establece nuevamente la obligación que tiene la empresa de avanzar, de pagar el avance del subsidio al trabajador, al empleado, correspondiente a esa licencia médica. Sin embargo, establece que lo hará después que se haya establecido el monto que se le va a pagar. ¿Qué significa esto? Que si es bien que las empresas están en obligación de avanzar el subsidio al trabajador para que éste no tenga que esperar que la Seguridad Social pague ese dinero acreditándolo a la factura de la empresa, no tengas que esperar ese tiempo. Pero también es cierto que establece que lo hará después que la Seguridad Social haya dicho a la empresa a través de la plataforma internet, le haya dicho a la empresa cuánto es que va a pagar. Cuando la empresa ya tiene claridad de cuánto va a pagar a ese empleado que está de licencia médica, entonces la empresa está en obligación de establecer el pago, de ejecutar el pago. Esperará que la Seguridad Social pues ponga ese dinero a la factura cuando lo haga, pero tendrá que avanzarlo porque ya tiene claridad de cuánto se le va a pagar a ese empleado por esa licencia médica. En el párrafo 2 de ese mismo artículo establece lo siguiente. Leo y analizamos. En caso de que el monto del subsidio aprobado definitivamente por la administradora del subsidio sea menor al monto estimado provisionalmente y avanzado por el empleador, este último tendrá derecho a ajustar la proporción pagada en exceso del salario del trabajador. En caso de que el monto del subsidio aprobado definitivamente por la administradora del subsidio sea mayor al monto estimado provisionalmente y avanzado por el empleador, este último deberá entregar al trabajador la proporción faltante. Sencillo. Aquí lo que establece este artículo en el párrafo 2 es lo siguiente, tal como lo he dicho. Pues si te avancé de menos, debo completártelo. ¿Contra qué va a comparar?
contra el pago que haga el sistema de la seguridad social a la factura del empleador como un crédito. Pero si te pagué de menos, entonces pues lo devuelvo. Si te pagué de más, entonces te ajusto ese pago de más a los pagos futuros de salario que tengo que hacer, porque te di de más a lo que el sistema de la seguridad social, la administradora del subsidio, pues pagó al final. Así es que este punto es interesante que las empresas lo tomen en mucha consideración, porque es de desconocimiento de muchos. Así es que tomemos esto en cuenta, busquemos esa resolución, la 560-04 del Consejo Nacional de la Seguridad Social, para aplicarlo en nuestras empresas. Es importante también porque los empleados se sienten que hay un sistema que está bien atendido con relación a esta, que no están desamparados con relación a su situación salarial cuando entra en un proceso de licencias médicas. Las empresas pudieran mejorar esto, llevarlo a un nivel superior a lo que la ley y esta resolución establece, pudiera hacer algo diferente, pero superando este requerimiento mínimo que establece la ley y la resolución. Conozco de algunas empresas que lo que hacen, por ejemplo, es que aplican correctamente este subsidio y lo que hacen es que si el subsidio queda por debajo del salario de ese mes, lo que hacen es que se lo completan como un anticipo salario. Esto garantizando a que el empleado pues reciba el total de su salario de ese mes aún estando en licencia médica. Subsidio más un anticipo salario, tiene su salario completo. Y establecen ciertas reglas, ciertas políticas para que eso tenga garantía y tenga validez, eso que se está haciendo. Y lo están haciendo muy bien algunas de esas empresas. Sin embargo, cada empresa establecen si sencillamente se van a acatar estrictamente a lo que establece la ley y esta resolución, o si van a mejorar eso que la resolución, mejorar me refiero desde el punto de vista del empleado para darle seguridad económica a él y su familia. Eso es opcional. La obligación está clara, la otra parte es opcional, que muchas empresas lo harán, otras no, y cada quien tendrá su política superior a este requerimiento mínimo. Así es que tómenlo en cuenta, a los empleados que me están escuchando, entiendan con mucha claridad, mis amigos, que las empresas, si te tienen afiliado al sistema de la seguridad social debidamente, correctamente, pues no están en obligación de ley en pagarte el salario cuando tú estás de licencia médica, cualquier tipo de licencia médica. ¿Por qué? Porque como establece el artículo 50 del Código de Trabajo, tu contrato está suspendido. Por lo tanto, cuando un contrato está suspendido, tú estás libre de prestar los servicios y la empresa está libre de pagar el salario. Así que tomen esto en cuenta, porque tomar en cuenta estos detalles y otros que vamos a estar trabajando en otros audios, en otras grabaciones, pues trae paz. ¿Por qué? Porque uno, una vez entienda cuál es mi derecho, cuál es mi obligación, en este caso obligación de parte de la empresa y derecho desde el punto de vista del empleado, pues uno va a exigir en esa medida. No va a exigir lo que no le corresponde. Uno pudiera solicitar, pedir, todo eso, pero no exigir. ¿Por qué? Porque el derecho se está preservando. El derecho laboral, en este sentido, pues se está cumpliendo correctamente. Gracias por escucharme. Seguiremos más adelante con otros audios desde el punto de vista de recursos humanos y cómo puedes garantizar o ayudar a garantizar la paz laboral para el bienestar de los empleados, pero también para el bienestar de las empresas.